un impuesto? ¿Qué es una aportación de seguridad social? ¿Qué es una contribución de mejoras? ¿Y qué son los derechos? ¿Cuáles son las diferencias entre esas 4 fracciones? Se lo tienen que saber. Lo hemos visto desde la Consti. Así que mis contis, denle. Impuestos. ¿Qué son los impuestos? Nos lo voy a quitar de aquí. ¿Qué es una contribución? La aportación que hacemos. ¿De qué o qué? Yo puedo impuesto. Sí, es una contribución. ¿Puedo o Es una no? aportación que No tienes se para tener un ría, beneficio. es en serio. Profesora, lo del Eso. POMO sí es una contribución, ¿no? Ay, Porque pues es sí. para el bien común de todos, bueno, Para para el bien común. todos, hasta el peque. Para el Estas gasto público. contribuciones, ¿eh? Bueno, a ver, otra vez. Así sí le voy a entender. Uy, Said, creo que me estás mintiendo, ¿eh? Tranquilo, no pasa nada. Mejor que preguntes a que te quedes con la duda. Te apuesto que la mitad del salón no pregunta porque le da penita. O se me ponen nerviosos y se traban. Así que relax. No eres ni el primero ni el último que está pregunta y pregunta en mi clase. Donde hay otros 60 y tantos fulanos que también quisieran preguntar, pero no lo hacen. ¿Ok? Así es. Tú relájate. Aparte, para eso estoy, ¿no? Se supone. Para eso nos pagan. Así es. Aunque sean 3 centavos, pero para eso me pagan. Hay que tomarlo con filosofía y tranquilito. Bien, entonces, ¿qué onda? ¿Qué son las contribuciones? Ya en serio. Es un tributo, ¿no? Que debe de pagar el contribuyente. Ajá. ¿Y qué quiere decir que sea un tributo? Y nosotros ya vimos que era el tributo, ¿se acuerdan? Sí, era lo de la cesta del SAT y todo eso, ¿no? Ajá, que hablábamos que era una canastita en donde se echaba el dinero para que todos estuvieran bien y fortalecieran al Estado o al país en este caso. ¿Se acuerdan? Bueno, perfecto. Sí. Entonces ya, ay, qué padre. Y luego tenemos aquí el artículo 2, para no variar, que nos lo clasifica en todas estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué onda con estas cosas? Se supone que las vimos la clase pasada. ¿Qué pex con esta madre? ¿Qué son los impuestos? Y el artículo nos dice que son las establecidas en ley, bla, 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 bla. ¿Qué significaba eso? ¿Cuáles son los impuestos? Es el... Bueno, no voy a regañar, ¿eh? Es el valor agregado. Es el valor agregado a una cosa. Esa es una. El ISR. El ISR, la otra. El valor agregado, ahí es el IVA. Pero ¿por qué esas sí son y los demás no? ¿Qué tienen? ¿Qué significa esta palabrita? Puede ser que pasaron por un proceso de aprobación, profesor. Sí, es eso, Toño. Pero ahora dilo completo. Ah. Pues pasaron por un proceso, no nada más de aprobación. ¿Es un proceso de qué? Exacto, por el IDASPI. ¿Y qué es eso del IDASPI? Again and again and again. Pues ya nos implican un proceso de legalidad. No, no es de legalidad. De promulgación. Bueno, sí es de legalidad. O sea, se vuelven legales porque pasaron por un proceso de ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que pasaron por una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una promulgación, una iniciación de la vigencia. ¿Ok? Entonces, los impuestos
básicamente son ¿qué cosa? Leyes aprobadas por el Congreso de la Unión en materia federal y por las legislaturas en materia local, las legislaturas de los estados. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que los poderes legislativos, tanto federales como los locales, pueden emitir contribuciones de esta naturaleza a manera de leyes. ¿Ok? Pero normalmente impuestos, cuando hablamos de impuestos, son en materia prácticamente federal. Siempre tuve esa ¿Qué pregunta, pasó, profesora. Jordi? Entiendo que todos los niveles, tanto municipal como, como estatal y federal, tienen la capacidad de legislar. Así es. Pero cuando ellos como subnivel, entre comillas, o sea, los más pequeños, municipal y federal, pueden hacer un impuesto nuevo sin tener uno similar en el federal. Así es. Acuérdense que vimos en la Constitución, lo vimos en el ¿qué es? 44, 122 y 115, si mal no lo recuerdo, los impuestos que, bueno, las cosas que ellos pueden cobrar. Y sobre esas cosas no entra la federación. Cualquiera de esos podría incluirse en un impuesto a nivel local. ¿Ok? Los que son federales, como renta, IVA, IEPS, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Únicamente tienen una participación. También lo vimos en la Constitución cuando vimos la parte de coordinación. ¿Ok? No me hagas esa jeta de, si vimos todo eso, maestra. Sí lo vimos. Y si no, métanse a la Constitución y le buscan ahí coordinación, convenios. ¿Ok? Vimos la coordinación entre las entidades y también vimos que recibían partidas presupuestarias de los ingresos que se percibían a nivel federal. ¿Ok? Entonces, de lo federal reciben una parte proporcional, dependiendo del tipo de municipio, qué tan grande es, cuánta población tiene, cuáles son sus necesidades, es el presupuesto que se le asigna. ¿Ok? Gracias. Entonces, impuestos, ¿cuáles son? Pues los que han sido generados a través de procesos legislativos. Por eso es que están establecidos en ley. ¿Dudas? ¿Todos los impuestos tienen que estar establecidos en la ley? ¿Forzosamente? Sí, porque si no, ¿qué pasa? Artículo 31, fracción cuarta, última parte. ¿Violan qué cosa? La legalidad. El principio de legalidad, efectivamente. Y así los empezamos a vincular. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas? Profesora. ¿Qué pasó ahí? No, Luis Ángel. Luis, soy Luis. Bueno, entonces, a pesar de que sean locales o sean ¿cuáles son los Federales. otros? Federales. De todos modos, también los locales están establecidos en la ley, ¿no? En las leyes locales. Y, bueno, creo que hice la misma pregunta Jordi, pero no me quedó claro. En esta parte de que pueden compartir, o a lo mejor si no tienen esas leyes locales, ocupan las federales. Y también puede haber de ambas, ¿no? Puede haber impuestos de ambas. Los locales solamente les aplican a ellos y a su territorio. Acuérdense que lo local es dependiendo la demarcación territorial, es decir, que solamente va a aplicar en su territorio. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene dudas sobre qué son los impuestos? No, maestra. Nos los aprendimos padrísimo. Aportaciones de seguridad social, ¿cuáles son esas? A cargo de las personas sustituidas por el Estado. ¿Cuáles son estos? Los cálculos, las retenciones y las nóminas. Las nóminas, las aportaciones de seguridad social implican todo aquello que tiene que ver con qué, con el INSS, el ISSSTE, los organismos fiscales autónomos, que son los que sustituyen
a los, al Estado, ¿ok? Personas que son sustituidas por el Estado. Y entonces estas aportaciones de seguridad social, como lo verán en laboral, son de carácter tripartita porque interviene el Estado, el trabajador y el patrón, ¿ok? Y se hacen retenciones y se pagan impuestos por ellas. ¿De Bueno, acuerdo? va un poquito ligado, pero quería preguntarle algo. ¿Puedo? Es sobre Claro que la puedes. diferencia, tengo dudas sobre la diferencia entre deducción, grabar y retener. No sé si estoy un poquito de la... ¿Entre qué? A ver, entre deducir, grabar y retener. Ok, a ver, deducir es quitar una parte, ¿ok? Que es legalmente aprobada. Por ejemplo, de todos tus ingresos puedes, que están grabados, todo, no sé, vamos a suponer, yo gano, no sé, 60,000 pesos, pero de mis 60,000 pesos hay cantidades que tengo que pagar de impuestos. Por ejemplo, tengo que pagar un 30% de impuestos sobre la renta, suponiendo el caso, ¿ok? Ese 30%, para que yo no pague todo el 30%, hay cantidades que yo puedo quitar. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, por ejemplo, si yo tengo servicios médicos, porque yo estoy bajo el régimen de salarios, resulta que solamente puedo decir todo aquello que corresponda a gastos médicos, a gastos de educación, a gastos funerarios, a gastos de seguros. Entonces, todo lo que yo haya hecho durante el ejercicio fiscal de esas cosas, por ejemplo, y que haya pagado, puedo, si compruebo que los usé y los pagué por esos conceptos con una factura, llegar y decir, híjole, me operaron en enero. Aquí está mi documento de que la operación me costó 50,000 pesos. Ah, bueno, pues a ese 30% vamos a irle disminuyendo mes con mes una cantidad proporcional de ese dinero. ¿Ok? Entonces, así funciona la deducción. Tengo que ver qué cosas están autorizadas para mi régimen especial para que yo pueda quitarlas del pago total del impuesto. ¿Ok? Eso es una deducción. La otra que me dijiste que era. Grabar. Grabar. ¿Qué significa grabar? El gravamen significa ponerle un costo adicional a una cosa. Por ejemplo, si yo tengo ingresos, mis ingresos van a estar grabados porque son susceptibles de un impuesto. ¿Qué significa que sean susceptibles de un impuesto? Que yo tengo que aportar una cantidad por haberlos recibido. Por ejemplo, en consumo. Si yo voy y compro una cajetilla de cigarros, la cajetilla de cigarros no cuesta 58 pesos, cuesta muchísimo menos, pero el solo hecho de que yo la compre como soy el consumidor final, me implica que ya me pasaron un gravamen que va de 16 en 16 en 16. A lo mejor la producción de la cajetilla cuesta 20 pesos, pero cuando llegó a mis manos a matarme, pues ya me costó los 58 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue trasladándose hasta que llegó a mí. Y en total, en teoría, yo estoy pagando un 16% de IVA, pero ese 16% de IVA, ese gravamen del 16%, ya va sobre toda la producción, maquilación, venta, entre otras cosas que trae la cajetilla, que es el precio total. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra? La otra era retención. Bien, la retención se hace generalmente en las aportaciones de seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que yo de tu ingreso total voy a tomar una cantidad que la ley me especifica que debo de tomar como tu patrón y la voy a depositar o la voy a pagar a manera de una aportación tuya, mía y del Estado. Se va a poner una cantidad específica en cada una de ellas.
¿ok? Entonces, retengo quiere decir que retiro ese dinero, tú no lo vas a poder usar de manera inmediata, pero el día que tengas una enfermedad, que seas viejito, que tengas un hijito, o que te lastimes, o que te enfermes permanente, te lo voy a pagar a manera de servicios con el Estado. ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, Profesora. No te escuché, espérame. Espérame, es que no te escucho, como que se movió todo otra vez. ¿Te puedo repetir qué? No, si quiere mejor mi compañero. No, dímelo ahorita. O sea, estás tú primero, él interrumpió, que se aguante. Aparte, él pregunta cada 5 segundos. No le hagas caso. A ver, dime, Belén. Era otra duda que tenía, pero era un poquito diferente. Era sobre si podía llegar con lo que era honorarios, la diferencia entre honorarios y asimilados. Pero era diferente. Bueno, ¿qué es un honorario? Quiere decir que no estás en la nómina. ¿Ok? No estás en la nómina, pero sin embargo percibes un ingreso equiparable a un salario. ¿Ok? Tienes el honor de recibirlo, a eso se refiere el honorario. Tienes un pago honorario, quiere decir que no estás trabajando para mí directamente, pero te contrató de manera honorable de forma indirecta, ¿ok? Y los asimilados a esos honorarios tienen las características semejantes, no eres un trabajador normal, pero te asimilas. A lo mejor puede ser que no trabajas de tiempo completo conmigo, pero a lo mejor haces ciertas cosas eventuales y por eso te puedo asimilar a un honorario. Profesora. Okay. Gracias, profe. Aguas, porque en la ley del impuesto sobre la renta no vas a encontrar ese tipo de definición. O sea, yo te lo estoy explicando como si fuera básicamente perita y manzanita, de a ver, más o menos lo puedes equiparar a ¿ok? Pero la definición de honorarios es distinta en la ley. Entonces tendrás que analizarla para poder llegar a la conclusión que yo llegué. Sí, ¿vale? Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó, Luis Ángel? Es con duda con lo que le dijo a Ede. ¿Qué? ¿Tienen tarea de otra materia? Yo No, estoy haciendo. no, pero nada más me entró la duda de cómo se llegaría, cómo podríamos llegar a registrar ese honorario si no va dentro de la nómina. ¿Cómo que cómo lo vas a registrar? O sea, sí va dentro de, o sea, no está en tu nómina como tal, pero sí está en tus egresos, o sea, tienes pagos por honorarios. Hay un rubro ahí, o sea, todo tiene un rubro. Eres contador, ya les enseñaron eso en Conta 1 o una madre así, en donde venían todo lo que viene, bancos, en tu regla T, ahí viene todo. Va. Y te tiene que cuadrar lo que sale de acá con lo que entra por acá. Siempre. ¿Qué no han hecho eso? Eso lo hacen desde el primer día, casi. Primer semestre. Entonces, o sea, tú puedes tener contratados a X en nómina y a tantos por honorarios. O sea, no es un tema. Y no es tercerización. Están contratados bajo tu mando. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Profesora. ¿Qué pe? No más para ver si está bien. Entonces lo de los grabados, no se ría. ¿Por qué no? Pues entonces... ¿qué te digo? Me la paso toda la clase respondiendo a tus preguntas y las de Luis Ángel. Los voy a molestar. Perdóname. Dime, ya para enfatizar. ¿Qué onda? Entonces bueno, por lo que recuerdo, los que caen en el hecho generador hay dos tipos, pero no recuerdo bien el nombre, el indirecto y el directo, creo.
que el directo, según yo, es lo mismo que usted te explicó sobre los grabados, que ya incurres tú en esa aportación, pero no no directamente. Eso ¿Está no lo relacionado a eso? Lo de... explicamos. Yo no me acuerdo haber explicado eso. Y lo del directo y el indirecto, Sí, no, dijo que... ahí era del sujeto pasivo directo y los sujetos pasivos indirectos. O sea, no en el hecho generador. El hecho generador es lo que te graba, es la norma. Lo que te dice vas a tener que pagar tanto, 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 si caes aquí. Es como una ruleta. Si caes en el rojo, pagas. Si caes en el negro, a lo mejor tienes un derecho. Okay. ¿Qué es lo que está grabado? Pues lo que tiene una tasa o una tarifa o que tienes que pagar algo por ello. ¿Ok? Un gravamen, vamos a ponerlo en materia civil. ¿Qué significa que una casa tenga un gravamen? Pues que tiene una deuda, básicamente. Que si esa deuda no es saldada, la casa no se puede vender. O que tiene un problema, tiene un pasivo. Básicamente el gravamen como tal, para que me entiendas al 100, implica que vas a tener que pagar algo. Es un pasivo, forzoso. ¿Sí se entiende? Creo que así me entienden mejor. Le tengo que hablar en términos contables, pero a veces ni siquiera saben qué están haciendo en contabilidad y no me entienden los términos contables. Sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, las aportaciones de seguridad social son las retenciones precisamente que hace el patrón a los trabajadores para integrarlas a un organismo fiscal autónomo. ¿Ok? Las contribuciones de mejoras, ¿qué dijimos de las contribuciones de mejoras? Necesito que les quede bien claro porque los siguientes están peor. Es cuando alguna construcción va a favorecer a las ventas o bueno, algún negocio. Pues no nada más a las ventas o al negocio, puede ser a cualquier persona que viva ahí. ¿Ok? Entonces, personas físicas y morales que se benefician directamente por una obra pública tendrán que pagar este tipo de contribuciones de mejoras, ¿ok? Bien, ¿qué son los derechos? Esto ya se lo saben. Ya saben qué son los derechos, qué son los aprovechamientos que vienen en el artículo 3º y otras cosas, pero aquí nos quedamos. Ahorita, ¿qué son los derechos? Es cuando el Estado concede el uso de la propiedad, por así decirlo. De la propiedad, no. ¿De sus propiedades? ¿No? No, cuando te dan un permiso para hacer algo, ¿no? Ajá. O para utilizar algo. Vimos derechos, aprovechamientos y productos. ¿Cuál era la diferencia entre cada uno? Chavos, se lo tienen que saber. Lo vimos desde el 27 constitucional. El aprovechamiento es el uso o goce de las cosas. Okay. El derecho de dominio es público. Que te están, de dominio público. El derecho privado también es... o público. ¿Cómo? Acuérdense que aquí tienen que ver las funciones de derecho privado y las de derecho público, ¿ok? Entonces, el aprovechamiento de qué es. A ver, Jordi, vas. Tú ya lo ¿Viene tenías. del derecho público? Ok. ¿Y el derecho? ¿Qué onda, Jordi? El derecho es algo privado. Pero mi pregunta, profe, perdóneme, en serio, es que ya vamos a pasar a otra cosa. Las contribuciones de mejoras afectan hasta qué punto, ¿sí me entiende? O sea, tú construyes como el teleférico que van a hacer aquí en Constitución. Perdón, es que vuelvo por mi casa. Construyes un teleférico. ¿Hasta qué punto afecta la contribución de mejora? ¿Sí me entiende? O sea, no, ¿qué parte, en qué momento digo, hasta aquí ya no necesitas pagar este impuesto? Pues depende de la periferia, afectarían a todo el municipio.
municipio que se beneficie. ¿Un municipio entero? Ujú, Entiendo. Gracias. Perdón. probablemente. No te preocupes. Ok, estábamos en derechos, aprovechamientos y productos. ¿Qué onda con eso? Se supone que ya se lo saben. Acuérdense que unos son por funciones de derecho privado, otros son por funciones de derecho público y otros son lo que se queda de ganancia. ¿Qué onda con eso? Lo que se queda, ¿Qué onda, lo que se queda Jordi? de ganancia es lo de la renta y eso entra como producto. Así Eso es. se los puedo decir. Ajá. Todos pueden aquí decir lo que quieran. Derecho es el permiso que te concede el Estado por el aprovechamiento de algo. O, por ejemplo, de tu pasaporte. Ok, así está, perfecto. Ya lo logramos, más o menos. Y los que no lo hayan logrado, porfa, estudienlo. Bien, ahora bien, hay otra parte que no está contemplada en las fracciones, pero que es súper, súper importante, que son los accesorios de las contribuciones, que es esta última parte que tenemos aquí. A ver, señores, ¿qué es un accesorio? Algo que está adherido a estos, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo por alguna razón dejo de pagar alguna de estas cosas, me va a provocar un accesorio. Significa que me va a provocar cantidades adicionales o cuestiones adicionales jurídicas, ¿ok? Hasta aquí, ¿estamos bien? Todavía no digo cuáles son, porque son varios, ¿ok? ¿Qué son los accesorios en general? Tenemos cierto tipo de sanciones por el no pago, ¿ok? Entonces, nuestra primera sanción serían los recargos. ¿Qué son los recargos? Los recargos como tal son los intereses que cobra el fisco federal por no haberle pagado en tiempo las contribuciones. ¿Por qué? Porque si tú no le pagas en tiempo al fisco federal tus contribuciones, ¿qué es lo que va a suceder? Pues los bienes y servicios se van a ver mermados porque no hay lana para pagarlos. ¿Estamos? Entonces, aquellas personas que están obligadas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues les voy a tener que cobrar una cantidad adicional por no haberme pagado en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primerito que voy a conocer, el recargo. ¿Ok? Luego habla de las sanciones. Las sanciones normalmente las conocemos como multas. ¿Qué son las multas? Es una sanción económica cuantitativa que va a depender de un ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la falta que hayas cometido, de lo que hayas dejado de pagar o de lo que hayas dejado de hacer, va a ser el monto que te va a tocar por concepto de multa, la sanción que te va a corresponder, ¿ok? Entonces tenemos multas, recargos. Tenemos otras cosas muy monas que se llaman gastos de ejecución. ¿Qué son los gastos de ejecución? Los gastos de ejecución son todas aquellas cantidades que se van a generar porque el fisco venga a cobrarme lo que yo tenía que haber pagado en una fecha, ¿ok? Para venir a ejecutar lo que tenía que haber pagado en un determinado tiempo y momento y no lo hice. Entonces, ¿qué significa eso? Que por no haber pagado, resulta que yo tuve que utilizar como estado recursos para irte a cobrar. Entonces, se genera un problema. ¿Por qué? Porque yo, aparte de que no me pagaste, voy a tener que ocupar personal para que vaya a cobrarte. ¿Y qué pasa con ese personal? Pues le tengo que pagar. Entonces, se generan estos gastos de ejecución, ¿ok? Es un tema un poco complejo, pero
siempre, siempre van a estar ahí presentes, ¿ok? Tenemos también la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo 21 de este código, que qué cosa dice. Ya están en el párrafo séptimo del 21 y viendo la indemnización. No los escucho leyéndola. Fuerte, en voz alta. ¿Qué dice el 21? Señores, ustedes ya tienen que estar en el 21. Yo no me puedo estar regresando, yendo y viniendo. Yo Cargo de actualización. Adelante. ¿Qué dice el 21? Actualización de las contribuciones que no se paguen en el plazo fijado y cálculo de los recargos. Indemnización por expedir cheques no pagados. Entonces, ¿qué significan los cheques no pagados? Cheques sin fondo. Si a mí se me ocurre ir a pagar algo, resulta que no tengo lana para pagarlo y pago con un cheque sin fondos, ¿qué va a suceder? Voy a tener que indemnizar a alguien por haber hecho eso. Y significa que voy a tener que pagar no nada más el monto del cheque, sino cantidades muchísimo más. Profesora, no se escucha nada. No se está escuchando, profesor. ¿Pueden apagar su micrófono a los demás, por favor? ¿Ya? Nada. Se oye como si estuviera bien lejos. ¿Ya me escuchó? Porque yo sí me escucho. Hola, hola. Es que se escucha muy lejos. ¿Ya? ¿Ahí me escuchó? Sí, ahí ya se escucha bien. Pero yo a ustedes ya no los escucho porque ya los tengo en altavoz. Espérenme un segundo. ¿Se escucha? Sí, profesora. ¿Ya? ¿Bien? Sí, profesora. A ver, ¿qué sucede entonces aquí? Ay, esta niña está como está. Esta indemnización del artículo 21, párrafo séptimo, se refiere entonces a que si yo pago con un cheque sin fondos o no tengo dinero para pagar y simulo un pago, voy a tener que indemnizar al fisco federal, ¿ok? Hasta ahí no tengo problemas. Entonces estoy hablando de recargos, multas, gastos de ejecución, indemnización y me falta el último, que son los accesorios, ¿ok? ¿Cuáles son que son las actualizaciones, perdón? ¿Qué significa la actualización? La actualización es traer de tiempo pasado a tiempo presente una cantidad económica. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que yo debía dinero en 2002. No, 2000 no, 2 no, está muy lejano. Ya prescribió. Vamos a suponer que yo debía dinero en 2000, ¿qué les gusta? 2018, pero no lo pagué. Debía impuesto sobre la renta y no pagué el dinero del impuesto sobre la renta de 2018. ¿Qué es lo que va a suceder con lo que debía? A lo mejor en 2018 yo debía, no sé, 50,000 pesos para pronto. ¿Qué va a pasar con esos 50,000 pesos? No es lo mismo el valor de los 50,000 pesos en 2018 al valor de 50,000 pesos en 2020. ¿Por qué razón? Por el efecto inflacionario, por los cambios en los mercados financieros, por varias razones, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con ese dinero? Yo tengo que actualizarlo
al día de hoy. Y entonces, si lo traigo de ese tiempo pasado al tiempo presente, probablemente hoy en vez de deber 50,000 pesos, deba 75,000 pesos. Y a esos 75,000 pesos le tendré que poner los recargos, que son los intereses. Y a eso, entonces ya no van a ser 75,000 pesos, probablemente con los intereses ya deba 100,000. Y probablemente más las multas, ya le echemos otros, ¿qué les gusta? Otros 10,000 pesos, entonces ya voy a deber 110,000, pero me faltan los gastos de ejecución, más los gastos de ejecución, voy a deber unos 120,000 y probablemente se me ocurrió pagar con un cheque sin fondos, entonces el cheque sin fondos probablemente sea al doble, entonces van a ser 100,000 más otros 75,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con las deudas fiscales? Gracias a estos accesorios, aumentan brutalmente, ¿ok? En el supuesto que vimos el día de hoy del cuate del juicio, vamos a suponer que no pagó sus impuestos desde 2000 y tantos hasta la fecha que pidió que le regresaran todo. A ver, ¿qué sucede con eso? Pues todas esas cantidades se tienen que actualizar de conformidad con el artículo 21, ¿ok? La actualización es un cálculo matemático que trae aparejado el índice nacional de precios al consumidor, ¿ok? Y tienes que checar las cantidades, los meses, los días, cuánto lleva corrido, etcétera, etcétera. El cálculo viene en ese artículo 21. Yo no voy a ver el cálculo como tal. Eso lo tienen que ver ustedes solitos. ¿De acuerdo? Lo que yo necesito que entiendan es lo que significa cada uno y que todos estos son un conjunto de situaciones que normalmente van todos juntos, porque luego me hablan por teléfono, maestra, me voy a amparar o voy a demandar. ¿Por qué? Porque el cálculo de la autoridad está mal hecho. A ver, güey, ¿qué estás contando? No, pues es que ya chequé lo que me toca del principal, lo que me toca de las multas, los recargos y las actualizaciones y no cuadra, maestra. Aquí me están cobrando mucho. A ver, o sea, ¿checaste la indemnización? Ok, no me aplica porque no pagué con cheque. Bueno, va. ¿Checaste los gastos de ejecución? Ah, no, se me olvidaron. ¿Por qué? Porque en todas las clases les enseñan que los accesorios únicamente son multas, recargos y actualizaciones. ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto súper importante que necesito que lo tengan presente y se lo aprendan de memoria. La suerte del principal siempre la van a sufrir todos los accesorios. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que actualizar la deuda principal, significa que posiblemente también tenga que actualizar todos los accesorios. Es decir, las multas, los recargos y los gastos de ejecución con actualizaciones. ¿Okay? Entonces, cuando yo haga un cálculo de algún tipo de contribución que me están cobrando porque han sido omitidas, tendré que ver todos los cálculos que trae la autoridad en el documento principal, ¿ok? Para saber cuánto es lo que voy a pagar al final. Generalmente se recomienda que no dejes de pagar. Es que ya no tengo, pues paga aunque sea poquito, porque ese poquito te va a quitar las multas y los recargos, ¿ok? Y si no, te los va a disminuir. ¿Dudas? Profesora. ¿Qué pasó, Luis Ángel? Me voy a repetir esa última parte de la que dijo que si pagamos podríamos eliminar estos accesorios o disminuirlos. ¿Por qué o sea, no los eliminas al 100%, pero ¿qué sucede cuando tú pagas constantemente? Aunque no pagues la cantidad completa. Ahorita voy contigo, Gisela. ¿Qué sucede? Que disminuyes tu monto original
y por lo menos tienes la intención de pago, que dentro de todo este rollo es muy importante tener la intención de pago, ¿ok? Es un pago espontáneo, quizá no es el 100%, pero bueno, puedes solicitar inclusive pagos en parcialidades o algo que sea, que te haga poder realizar los pagos completos, ¿ok? Entonces, necesitas forzosamente comprobar que lo estás haciendo para que puedas continuar y que no te embarguen o te quiten tus cosas a través del procedimiento administrativo de ejecución que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, súper, súper importante aprender a hacer los cálculos de actualizaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué onda, Gisela? ¿Qué me ibas a decir? Porque Luis Ángel me pregunta, pues está echando ahí desmadre en su casa. ¿Me podría repetir las sanciones, por favor? Las sanciones se les conoce como multas, ¿ok? Y las multas son, bueno, una sanción como tal son no, ¿y cómo lo dije? Espérame. Son la consecuencia cuantitativa. Te voy a imponer una consecuencia, una multa, por no haberme pagado en tiempo y forma. Esa multa va a depender de lo que hiciste, cómo lo hiciste, cuántas veces lo hiciste, si fue mucho o fue poquito, si pasó mucho tiempo o pasó poco tiempo, ¿ok? Son sanciones que van a depender del ámbito de aplicación, ¿ok? La cantidad que yo te ponga en la multa dependerá de la cosa que hayas hecho o dejado de hacer, de la norma que tenías que pagar y que no pagaste. ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿las recargas solo son por haberte atrasado en el pago y entonces las sanciones depende de lo que hayas hecho? Así es, y son cosas diferentes, pero los recargos, recuérdalo, son una especie de interés, ¿ok? Es una especie de interés que te voy a cobrar por no haberme pagado en tiempo y forma y por haberme hecho perder dinero que yo tenía que haber invertido para el gasto público. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Evelyn creo que también estaba, ¿no? ¿O quién iba a preguntar? Sí, profe. Una pregunta, es que no me quedó muy bien, bueno, muy claro lo de gastos de ejecución. ¿Me escucha? ¿Qué no entendimos? ¿Gastos de ejecución? A ver, los gastos de ejecución son todas esas cantidades que se generan en contra del fisco porque tú no pagaste. Es decir, como tú no pagaste, yo tengo que ocupar, por ejemplo, personal, tengo que hacer gestiones, tengo que elaborar procedimientos, tengo que irte a cobrar. Entonces, todo eso genera un gasto adicional que si tú hubieras pagado en tiempo, yo no tenía por qué haberlo realizado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la ejecución? Que por no haber pagado, yo tengo que ir a ver la forma de ejecutarte. Es decir, tengo que ir a ver la forma de cobrarte. ¿Me explico? Entonces, por eso tengo que disponer de lana adicional para que existan personas que vayan y te cobren para ejecutar, para buscar ejecutores que vayan y te sancionen de mi parte y te digan, oye, a ver, Evelyn, me debes 50,000 pesos desde hace 3 años. Necesito que me los pagues ahorita, ya. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿cuántos millones de mexicanos somos? Bueno, un montón de mexicanitos que necesitan obras públicas, que necesitan drenaje, que necesitan luz, que necesitan tal, educación, y entre otras miles de cosas. Entonces, págame. Pero y ese cuate ya le tengo que pagar un sueldo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Más dudas sobre esto? Por favor, artículo Profesora, 21, una pregunta. apréndanse la fórmula. ¿Qué pasó?
¿Qué onda? Dime. Bueno, está fallando un poquito mi internet. Solo quería saber si la indemnización solo surge con el uso de cheque. La que dice ahí, sí, pero en realidad es por cualquier situación que hayas tratado de hacer falsa. Pero ojo, porque estas cosas son con independencia de que se te puedan fincar otro tipo de sanciones que no hayas cometido delitos. Por ejemplo, si quisiste defraudar al fisco, estás cayendo en otro problema. Entonces esto, además de que te van a meter a la cárcel, tienes que pagar todo esto. No es si quieres, es a fuerza. Y cuando a lo mejor no tienes lana, ok, te van a cancelar el crédito, pero cancelarlo no significa en materia fiscal que desaparezca, sino que va a estar ahí congeladito mientras vuelves a tener dinero. Y cuando tengas dinero, ahí voy otra vez a cobrarte. Aquí nunca desaparecen las deudas. ¿Ok? Jamás. Ok. Ni siquiera con la cancelación. La indemnización. ¿Ok? Ok, entonces la indemnización solo es el simular que estoy pagando algo y eso me va a llevar a tener problemas con el fisco solamente. Así es, y cuando tu cheque no tenga fondos vas a tener que pagar la cantidad que debías más una cantidad proporcional, si no es que idéntica al valor del cheque por no haber pagado en tiempo. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Dudas? Profesora, yo tengo una pregunta. Díganme. Pues ya estamos a las 10 otra vez y no Cuando- pasamos del mismo artículo. ¿Cuándo qué? Cuando son los gastos de ejecución que te van a cobrar, ya va actualizado, por ejemplo, la cantidad que te van a cobrar o... Generalmente sí, y ya está determinado en una cantidad líquida, es decir, que ya está todo junto. Entonces tú tendrás que ver qué corresponde a cada cosa. Y lo pueden ver en la resolución que tienen para el caso del juicio. Ok. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Más dudas? Chicos, ya son las 10, vámonos a mimir. Ya me la pasé respondiendo preguntas esta clase. ¿Alguien tiene más preguntas? De una vez. Yo también los quiero. ¿Ya? ¿Seguros? ¿Les Bueno, quedó claro? mira, ¿Qué onda, Luis? no, no es Luis. No, es que algo dijo Luis y luego ya se quitó. ¿Quién más? ¿Quién eres? A ver, vas. Dime. Profesora, ¿las multas son igual que los recargos? O sea, ¿son intereses o cuál es la diferencia? Es que todavía no entiendo la No, son distintos. Las multas son sanciones y los recargos son intereses. ¿Qué es el interés? La cantidad adicional que se va a pagar por no haber cumplido con la obligación. ¿Ok? A veces los intereses, por ejemplo, en un préstamo bancario, ya están estipulados desde antes. Entonces te dicen, me vas a pagar tanto por ciento de interés si es que te presto X cantidad. Si estás de acuerdo, lo aceptas y sabes que vas a pagar el doble o triple. ¿Ok? Pero aquí no están establecidos previamente, sino que se determinan de conformidad con lo que dejaste de pagar o la norma que te lo establece. ¿De acuerdo? Es una cantidad adicional al principal. ¿Cuál es el principal? Tu deuda original, tu impuesto primario, lo primero que tenías que haber pagado y que no pagaste. ¿Ok? Por eso decíamos que la suerte del principal la sufren siempre sus accesorios. ¿Qué significa eso? Que si actualizo el principal, también tengo que revisar las actualizaciones de los intereses y de las multas, que son las sanciones. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien más?
¿Seguros? Luis Ángel, deja de cantar, por eso nunca entiendes nada. No, profesora, hace un ratito sí le estaba poniendo atención y todo, y sí la escuché. Sí, pero ahorita Nada ya más. estás en la baba total, güey. No. Qué pato. Es que se me va a apagar la computadora. Hace rato. Yo nada más te estoy viendo cantando a lo menso ahí. Así que no nada más me estés quitando el tiempo, si nada más te estás distrayendo a lo tonto. Esto es fiscal y acuérdense que si lo truenan, de aquí a que lo pasen, les va a pasar lo que hace César Danilo. Lleva quién sabe cuántos años aquí y nomás no pasa. ¿Ok? Bueno, si no existen más dudas, vámonos a dormir, ¿les parece bien? Por favor, para la siguiente clase, necesito otra vez, eso ya lo había dejado la pasada, su de pago. Y necesito además que ubiquen eso en ley de impuestos sobre la renta, todas esas cosas. Los quiero ver marcados en impuestos sobre la renta, en IVA y en IEPS. ¿Ok? Profe, dijo sujeto, casa, Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago. Son 6 cosas. Y esas tienen que encontrar todos los sujetos, todos los objetos, todas las bases, todas las tarifas, todas las épocas de pago que existan, todas las tasas y todas las tarifas marcadas en impuestos sobre la renta, en impuesto al valor agregado y en impuesto especial sobre producción y servicios, que es IEPS. ¿Dudas? Tarea para participar en clase el lunes. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias. Chao.